glucólisis empezamos a ver también la parte de qué camino toma el producto final de la glucólisis, que es el piruvato. Y vimos que tomaba 3 caminos, ¿ok? Uno era glucólisis, que la vamos a llamar anaeróbica. La vamos a llamar anaeróbica porque para que nosotros sepamos que sí hay presencia de oxígeno y que va a seguir ciclo de Krebs, cadena transportadora, fosforilación oxidativa y formó energía. Por eso la vamos a llamar aeróbica. Y lo que decía Isa ayer es cierto. Glucólisis es anaeróbica, no necesita de oxígeno. La llamamos así solo para entender que está siguiendo la ruta del ciclo de Krebs. ¿Okay? Y ahí teníamos otras dos, que eran las funciones, era cuando era anaeróbica. A ver, Darwin, ¿cuál era una de ellas? Las anaeróbicas. La del etanol. Jaime, ¿quiénes utilizan la del etanol? Bacterias, ¿ok? Y de ahí teníamos, ¿qué otra? La reducción del piruvato lactato. La de lactato, ¿ok? La vamos a formar lactato. ¿Cuándo formaban ustedes, Ángel? ¿Cuándo se activaba la de lactato? Cuando había ejercicio intenso o demasiado, ¿ok? Alejandra, ¿alguno más? Cuando hay una anoxia fetal o incluso cuando hay una anoxia en nosotros, en los animales, podría también activarse esto, ¿ok? En el ayuno, pero muy prolongado. Entonces vamos a tener esas funciones. ¿Qué otro nombre recibía José Alejandro? La formación de piruvato lactato. Creo que ya voy viendo cómo nos cortos. A ver, Andrea. Ciclo de Cori, ¿ok? Brittany, enzima que actúa en el ciclo de Cori. Lactato de deshidrogenasa. De laboratorio. Entonces, fermentación láctea también es otro nombre de... ¿Sí? ¿La del piruvato? Vamos a ver. Ok. Entonces, esto fue lo que vimos en la parte de ayer. Vimos la parte de la formación ahora del piruvato a etanol, lo que habíamos hablado. Sus productos finales son etanol y CO2. Hablábamos de que ese CO2 las bacterias lo metabolizan de otras maneras, pero ya ustedes lo van a ver en microbiología esa parte. Y para cuando les hablé de lo de la cerveza, que lo utilizan para hacer esa formación de espuma que se hace cuando uno sirve la cerveza, ¿ok? Y empezamos a ver entonces reducción del piruvato a lactato. Ahí se tiene que terminar solo su cuadrito que tienen ahí. Dijimos que era ciclo de Cori. ¿Qué es esto? Transportar el lactato producido en el músculo estriado esquelético. Ojo aquí, el músculo estriado esquelético al hígado y convertirlo en glucosa. El objetivo del ciclo de Cori es convertir ese lactato que se está formando en músculo en glucosa. ¿Eso también pasa en la matriz mitocondrial? ¿El ciclo de Cori? Sí. No. A ver, ahorita vamos a ver. No. Ojo aquí, estamos poniendo atención. Yo estoy hablando que el ciclo de Cori, su función es agarrar el piruvato que se está formando de la glucólisis, volverlo lactato, y de ese lactato al final va a hígado y se va a formar en glucosa. ¿Sí? Pero estamos viendo cómo el final de los destinos del título de novela, los destinos del piruvato, lo que van a hacer es que se puede tomar o ciclo de Krebs por aeróbica
o si es anaeróbica, dependiendo qué organismo sea, vamos a tener, si es a etanol, las bacterias, ¿sí? Y aquí estamos hablando de lo que haríamos nosotros o los animales en caso no hay provisión de oxígeno, ¿sí? Y se está reduciendo el piruvato a lactato, pero el ciclo de Cori va a agarrar ese lactato que se está formando de la reducción del piruvato y lo va a convertir en glucosa. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. ¿Dónde se está dando dónde se da descarboxilación oxidativa? Y entonces, ¿dónde se daría esto? Si se está dando matriz mitocondrial la descarboxilación oxidativa, quiere decir que esto ya pasó, ya pasó las membranas. Entonces, ¿esta dónde también se daría? La matriz mitocondrial. Esto es lo que estás diciendo. Ya que tú estabas diciendo. Entonces, la fermentación láctica, tenemos el piruvato y va a llegar una H, porque lo que estamos hablando es que va a haber una reducción del piruvato. Entonces, si yo estoy hablando de reducción, tengo que agregar oxígeno al sustrato, ¿ok? O a lo que estemos hablando. Entonces, este NADH, ¿de dónde viene, Sofía? ¿De la? Ok. Este NADH viene de la reacción 6 de la glucólisis, ¿ok? Entonces, en vez de irse a cadena transportadora de electrones, porque si se va a esa ruta, se va a tardar más. Entonces, lo que hace es evitarse ese paso e ir a tratar de formar energía de otras maneras. Entonces, ese NADH de la reacción 6 de la glucólisis se va a ir a formar con este piruvato, perdón, que es el producto final de la glucólisis, y hay una enzima que se llama lactato deshidrogenasa muscular. Josué, ¿cómo clasificarías esta enzima? Oxidorreductasa. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a quitar los hidrógenos a este NADH y lo que va a hacer es oxidarlo. Entonces, entra un NAD reducido, sale un NAD oxidado. ¿Quién se redujo? Porque siempre puede ser, si algo se oxida, algo se reduce. ¿Quién se reduce ahora? El piruvato. Y me forma el lactato. ¿Dónde le agregó los oxígenos? Vean aquí, CH3, CH3. Y aquí hay un C, doble enlace O, que allá ya no está. ¿Dónde agregué los oxígenos? En el carbono 2 agrego un oxígeno acá y un hidrógeno acá y un hidrógeno acá. Y entonces se pierde este doble enlace y la estructura vuelve a quedar. Ojo, aquí también se pierde y se queda todo lo demás normal, pero le agregué esos hidrógenos para reducirlo. Hasta ahorita, de esta reacción sí sería el lactato, de esta reacción. ¿Okay? Pero el ciclo de Cori todavía nos falta. Pero eso está pasando en el músculo. Esto solo sucede en músculo esquelético. En cardíaco no sucede porque el cardíaco necesita demasiada contracción. Porque incluso que ustedes no estén haciendo ejercicio, el corazón debe estar latiendo. Entonces, él sí no puede depender del ciclo de Cori para funcionar. Él sí depende que tenga oxígeno para funcionar y tiene demasiadas mitocondrias. ¿Sí? El corazón tiene demasiadas mitocondrias. Me imagino que ustedes lo van a ver en histología, cómo están estos sarcolemas en todo el corazón. ¿Ok? Bueno. Sarcoplasma. Ahora entonces, hasta aquí vamos nosotros. Empezó a hacer ejercicio intenso, músculo empieza a activar. Fernando, ¿cómo se encuentran las reservas de glucosa en el músculo esquelético? ¿Cómo se llama el compuesto que está ahí? A ver, José. A ver, José. Glucógeno. Entonces,
aquí va a estar sucediendo una cosa que todavía no hemos visto, que es que va a agarrar, como no hay oxígeno, van a empezar a desarmar este glucógeno. ¿De qué estaba formado el glucógeno? De glucosa. Entonces va a empezar a desarmar este glucógeno y va a empezar a utilizar esa glucosa para poder hacer glucólisis. ¿Sí? De ahí es donde obtiene el ciclo de Cori su sustrato para poder hacer glucólisis. ¿Ok? Esto es lo que estuvimos viendo en parte hasta ahorita. ¿Qué va a pasar? Glucólisis, si hubiese oxígeno, seguiría para ciclo de Krebs. En este caso, no hay. Como no hay oxígeno, ¿qué es lo que va a hacer? Toma la primero que es lo que acabamos de ver, se formó el L-lactato, que es la reacción que acabamos de hablar. Hasta acá era lo que llevábamos nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Va. ¿Qué sucede después de que se forma ese L-lactato? Ese lactato necesita ser transportado por sangre y llegar al hígado. Y en el hígado entonces ya va a suceder la segunda reacción del ciclo de Cori. Y aquí va a pasar lo contrario. Lo que voy a buscar es que a ese L-lactato yo la voy a oxidar. Le voy a quitar esos hidrógenos que le di en la reacción anterior. Ahora se los voy a quitar. ¿Qué me va a llegar entonces? Un NAD oxidado. ¿Qué enzima me va a ayudar a que se dé esto? Una lactato deshidrogenasa, pero ahora es específica, entonces la vamos a llamar hepática. ¿Ok? Lactato deshidrogenasa, pero hepática. Se forma el NADH, ya se reduce ese NAD y me forma lo que yo quiero, piruvato. Veníamos de un piruvato a lactato. Y ahora lo que hicimos fue lactato a piruvato, solo hicimos lo inverso. ¿Sí? La reacción es inversa a la que acabamos de ver. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Me explico? Bueno. ¿Qué va a pasar? Ya, perdón. Es que me hizo una, o sea, el objetivo del ciclo de Cori es convertir el lactato en glucosa, por eso se produce lactato. ¿Sí? Va. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Y entonces aquí es donde su cabeza va a explotar. Porque empezamos a ver una cosa que se llama gluconeogénesis. ¿Sí? Cuando ustedes vean que dice gluconeogénesis, es que se forma glucosa a partir de otro compuesto que no sea carbohidrato. Se va a formar glucosa a partir de un compuesto que no sea carbohidrato. Cualquier, puede ser un aminoácido, puede ser un lípido, puede ser lo que ustedes les pueda ocurrir, pero no es un carbohidrato. Siempre entonces ustedes que vean gluconeogénesis, neo, nuevo, es formar glucosa a través de un compuesto que no sea carbohidrato. En este caso, Shirley, ¿cuál es el compuesto que nos está haciendo que se pueda formar esa glucosa? No, lo vamos a tomar porque el piruvato solo se está transformando en sí el que nos vamos a tomar entonces es lactato, el que nos está ayudando a que se forme eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se hace gluconeogénesis, eso todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver qué pasa ahí. Y se formó glucosa. ¿Sí? Esa glucosa entonces se va por sangre y vuelve a llegar al músculo y vuelve a empezar otra vez todo el ciclo de Cori. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué el lactato no pasa, o sea, no inicia la gluconeogénesis de una vez, sino que tiene que pasar otra vez al piruvato? Porque lo que va a pasar acá, y eso es también parte de lo que iba, ¿qué va a pasar aquí en la gluconeogénesis para que se vuelva a formar glucosa? Piruvato, ¿cuántos carbonos tenía? ¿Cuántos? Alondra. 3. ¿Sí? ¿Cuántos carbonos necesita tener la glucosa? 6. Entonces, yo para poder formar esta glucosa que está acá, necesito unir 2 piruvatos. ¿Sí? Entonces, lo que voy a empezar a hacer es que
tiene que llegar una molécula de lactato, formar un piruvato, tiene que llegar otra molécula de lactato, formar otro piruvato, y a través de esos dos piruvatos va a formar esta glucosa que está acá y poder hacer una como glucólisis inversa, ¿sí? Para empezar entonces a formar. Empezábamos en glucólisis, empezábamos glucosa a piruvato. Aquí empezamos de piruvato a glucosa, ¿sí? Habrá pasos que se van a ir cambiando y no son los mismos. No voy a entrar ahorita en esto porque lo vamos a ver cuando veamos gluconeogénesis. Hay pasos que cambian, pero en sí, ahorita lo que ustedes tienen que tener es que piruvato voy a formar glucosa. De 3 carbonos voy a agarrar otros 3, voy a unirlos y formé un compuesto de 6. No sé si resolví un poquito la duda. Cuando vemos gluconeogénesis la terminamos de resolver. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a, cuando vimos glucólisis, perdón, dijimos que cuántos ATP se formaban o en ese balance energético. 2. Formo 4, pero como tengo que pagar, me quedan 2. Quiere decir que cuando está haciendo este proceso de glucólisis, el músculo obtiene 2 ATPs, ¿sí? La glucólisis. Ese ATP de una vez se va a formar, a hacer una función en el músculo. Porque ¿quién es el que me está requiriendo energía? Músculo empleado. Entonces, de una vez se va a funcionar ahí. Toda esta gluconeogénesis, el problema es, o este ciclo de Cori, lo que va a pasar es que requiere, para formar esa glucosa, 6 ATP. O sea, para formar esto que me estaba preguntando Ángel, necesita de 6 ATP para poder formar. ¿Sí? Entonces, si yo solo estoy formando 2 a favor, pero 6 en contra, entonces me está quedando menos 4. ¿Ok? Entonces, lo que va a suceder aquí es que voy a tener un desbalance energético, porque lo que le decía hoy a Israel, yo no puedo mantener mucho esta ruta metabólica, porque lo que me va a suceder es que yo voy un ciclo de Cori, menos 4. Otro ciclo de Cori, menos 8. Otro ciclo de Cori, menos 12. Otro ciclo de Cori, menos 16. Y así me voy. Entonces yo estoy gastando más de lo que estoy obteniendo. Entonces por eso yo no puedo mantener un ejercicio intenso por mucho tiempo. ¿Sí? Obviamente ahí los deportistas van modificando su metabolismo para aguantar ciertas, por ejemplo, los nadadores, los corredores, van cambiando su metabolismo para poder aguantar las distancias, para poder aguantar el ejercicio. Nosotros, como no hacemos nada, pues no vamos a aguantar mucho, pero eso es lo que sucede. ¿Queda claro esta parte? ¿Qué sucede? Ahí, ¿qué pasó? Ajá. Entonces, por ejemplo, si todo el lactato que se produce se gasta en el músculo, no pasaría en la gluconeogénesis. Si todo el lactato que se coma a ver, Que fue que le dije que el lactato para darle energía cuando es anaeróbico. ajá. Entonces, como no hay oxígeno, se usa esa energía, pero entonces, yo fue lo que dijo, que se gastaba todo, entonces por eso a veces el músculo ya no da. Entonces, si ya no hay, se podría dar la gluconeogénesis. Entonces, no hay ningún otro piruvato que se dé. No entiendo la pregunta. O sea que, por ejemplo, todo se gasta músculo, entonces no puede llegar ahí, claro, no hay. Entonces no pasa. Pero el lactato se va a gastar, dices tú. Ah, sí, Pero porque no hay, no, pero si no hay oxígeno, ¿qué activo yo? Ciclo de Cori. Pero entonces, ¿por qué voy a, si ya estoy gastando, ya no tengo oxígeno, porque voy a llegar a un punto donde voy a terminar de gastar? no. Si no hay oxígeno. Ajá, es que no es porque Pero si quieres, platicamos de una vez y nos vamos a hacer por las dos. A ver, pues entonces, ¿entendimos esta parte de acá? Y esto es el ciclo de Cori o la reducción del piruvato a lactato. ¿Ok? Nuestro objetivo entonces, volver a iniciar y vuelve, y por eso es un ciclo, porque vuelve y vuelve y vuelve, y es el mismo sustrato para iniciar, el sustrato final es el mismo para iniciar. Entonces, ¿cuándo se va a detener esa ruta metabólica? Cuando baje la cantidad de requerimiento energético. Si él ya no está haciendo ejercicio intenso, entonces ya deja de funcionar esta ruta, porque ya va a empezar a obtener otra vez oxígeno, y entonces ya vuelve a activar glucólisis aeróbica. ¿Ok?
¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa con la glucosa en músculo estriado? Si ya se acabó el ciclo de Cori, se vuelve glucógeno. Y aquí otra vez vuelve a empezar otro término que es glucogénesis. Ya no es gluconeogénesis, ya no es glucólisis, ahora es glucogénesis. Formar glucógeno. Génesis, origen. También lo vamos a ver. ¿Ok? Es más fácil. Ojo aquí. Gluconeogénesis a través por medio del lactato. Principalmente músculo estriado esquelético. ¿Sí? Es el órgano principal. Pero la médula renal también realiza gluconeogénesis por medio del lactato. ¿Sí? También va a haber una función ahí. Tal vez no es la principal, pero también se hace gluconeogénesis por lactato. Y los eritrocitos. Los eritrocitos también hacen ciclo de Cori porque ellos no tienen mitocondrias. Entonces, ellos por medio de este ciclo es donde logran obtener su energía para poderlo, pues son escasas sus mitocondrias, entonces ahí es donde logran obtenerlo. ¿Ok? Entonces, principal, músculo esquelético, médula de los riñones y los eritrocitos. También córnea. Córnea también lo hace, aunque tenga muchas mitocondrias. Córnea lo que tiene es, no sé si ya lo vieron, no sé si lo ven nada. En el sistema van a ver, creo yo, que córnea no es muy irrigada, entonces no llega mucha sangre, no tiene mucho exceso a glucosa, entonces hace también la parte de ciclo de Cori para obtener energía a la córnea. ¿Ok? ¿Estamos? Yo tengo una duda, gluconeogénesis también se va a activar cuando hay una hipoglucemia. Si hay una baja de glucosa, se va a activar gluconeogénesis. No se activa ciclo de Cori, porque esa es otra cosa, pero se va a activar otras rutas también que van a agarrar, pero van a hacerse las grasas y otras cosas, que por eso no son buenas, pero lo vamos a ver más adelante. Pasan su vista para adelante y empezamos con la otra. A ver, ¿en qué parte de la célula se lleva a cabo la glucólisis? A ver, espérense, a ver, entonces, es en el citosol de la célula, ¿sí? Ahí se lleva la glucólisis. Entonces, lo que habíamos estado hablando, ahí voy a formar ATP y voy a formar transportadores de electrones para el H, ¿sí? ¿En qué reacción se forma la molécula reducida de NAD? No, a los que no han pasado. A ver, Aldo y no, Aldo. ¿Seguro? ¿En qué reacción se forma la molécula reducida de NAD? A ver, pues, en la reacción número 6 es donde vamos a formar en la fase 2 ese NAD reducido. Yo necesito que ese NAD llegue a cadena transportadora de electrones. ¿Ok? ¿Cuántos NAD se forman en la glucólisis, Alejandra? En una vuelta de glucólisis, en una ruta. 2. Entonces, vamos a tener 2 NAD que se van a formar. ¿A dónde se dirigen esos NAD formados en la glucólisis? Ya lo dije yo. A ver, ay, a ver, no te gustaste, no. Reci. A la cadena transportadora de electrones, ¿ok?
¿En qué organelo se da la cadena transportadora de electrones específico? Emily. ¿En la? En la no, en la membrana no. En la membrana interna de la mitocondria. Membrana interna de la mitocondria. José Fernando, ¿cuál es el objetivo de la cadena transportadora de electrones? Cuando hablamos de objetivos, ¿cuál es el final de esa formada ATP? ¿Okay? Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que ver o lo que vamos a tratar de entender hoy. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer que esos NAT logren pasar esa membrana? ¿Okay? Bueno, ay, se me vino todo de un solo. A ver, pues. Entonces, ahí tienen un dibujito. Esto es solo recordatorio porque esto ya lo deberían saber ustedes de su biología. Incluso biología del colegio. A ver, pues. Son las partes de la célula. Tienen ahí que ustedes que señalar las partes de la célula, ¿ok? Esta es una mitocondria. La mitocondria va a estar formada, vamos a empezar de afuera hacia adentro de ella. Hacia afuera vamos a tener algo que se llama membrana externa. La membrana externa es muy permeable. ¿Qué quiere decir eso? Que no es tan selectiva y deja pasar como muchas cosas, ¿sí? Es muy permeable. Hay muchos tipos de transportadores proteicos que hemos visto y uno de ellos se llaman porinas. ¿Alguien había escuchado las porinas? ¿Sí? ¿Qué son? Más pequeñas tal vez no sería, pero sí ayuda a pasar moléculas. Son canales que transportan iones. Que transportan iones, ¿ok? O metabolitos, ¿ok? Bueno, esas purinas nos van a servir mucho en lo que nosotros vamos a ver de la lanzadera. Entonces, membrana externa, que es la celeste que ustedes tienen ahí, formada también por fosfolípidos, pero es más permeable, es más permisiva para pasar, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Está llena de poros, está llena de canales. No es que logren pasar todas las moléculas entre ellas, sino que tiene muchos como calles, digámoslo así, donde se logran meter muchas cosas, ¿ok? De ahí tenemos el espacio intermembrana, que es todo lo que está acá. Y tenemos, después de ese espacio, la membrana interna. Esta sí es impermeable y esta sí no deja pasar cualquier cosa. ¿Sí? Esta sí es muy selectiva, esta sí no tiene poros, no tiene tantos canales, tiene proteínas algunas, pero son como muy específicas de a qué molécula van a tener ellos, ¿ok? Y adentro de esta está lo que nosotros vamos a llamar matriz mitocondrial. Adentro de la membrana externa está la matriz mitocondrial. ¿Qué va a haber ahí? Van a haber retículos, van a haber ADN, va a haber núcleos, va a haber un montón de cosas que sí son importantes, por eso ahí sí solo deja pasar lo que tenga que dejar, no es cualquier cosa, ¿ok? La función de la mitocondria, pero más que me lo digan a nivel bioquímico, no me van a decir lo de ChatGPT. La generación de ATP. La generación de ATP. ¿Van a agregar algo más? A ver, Mario. Sirve para el metabolismo oxidativo. ¿Qué vas a agregar algo más? ¿Oxida qué? De ácidos grasos, la mitocondria. ¿Segura? No lo siento tan. Eso también. Bueno, ahí tenemos varias ideas. ¿Alguien va a- Metabolizar la glucosa, ¿podría ser? ¿Para qué? Metabolizar la glucosa. No, porque esa es glucólisis. Esa es glucólisis. Esa es glucólisis. Ojo aquí. Eso es glucólisis. Perdón. Henry me está diciendo para metabolizar glucosa. ¿Por qué no? Porque ese es el citosol. Porque eso es en el citosol. Citosol está acá afuera. ¿Sí? Entonces, mitocondria no podría estar metabolizando glucosa. Entonces, tengan ahí cuidado, porque a veces confunden
confunden esa parte también de formación de energía y como glucosa es, tienen ustedes la idea de que glucosa es energía, piensan que la mitocondria metaboliza. Entonces ahí corrijamos esos conceptos que traemos, ¿ok? Ahí se da la respiración celular. ¿Qué fue lo que dijo Josué? ¿Sí? Pero Entonces la- es parte de la respiración celular. ¿Vas a decir algo más, la Andrés? fermentación. Ah, ok, también la parte de... Entonces, vamos a tener que aquí se da principalmente la respiración celular para la formación de energía en forma de ATP. ¿Sí? ¿Qué características le brindan esa membrana, esa forma bicapa, o esa bicapa lipídica? Que sean selectivas, ¿sí? Sobre todo que no dejen pasar, lo que les digo, la externa es más permeable porque no es que puedan pasar esto, pero lo que tiene ella es que tiene muchos poros, muchas proteínas alrededor de ella, ¿ok? Esto, como les digo, fue solo refresh, estamos ya con todo esto. Entremos ahora a los dibujos que tienen en la parte de atrás. Los electrones generados en glucólisis van a buscar cómo atravesar esa membrana, porque alguien las va a estar bloqueando para que no logren pasar. Entonces tienen que ir viendo y ingeniárselas para poder pasarlo. ¿Por qué los electrones no pueden pasar la membrana interna mitocondrial? María José. ¿Por qué los electrones no pueden pasar la membrana mitocondrial ellos solitos? Porque son muy apolares. Son muy apolares. Son muy polares, entonces necesitan pasar. Son muy polares, ¿sí? Son muy positivos. Entonces ellos no pueden pasar. La membrana mitocondrial es